Bienvenidos una vez más a esta serie donde estamos investigando aquellas cosas, aquellas fuentes o corrientes filosóficas que sabemos que han influenciado tanto el cristianismo, pero específicamente el calvinismo. Y también estamos viendo un poco del libro de Ken Wilson, no la tesis, sino que es su libro que ha hecho disponible al público en general, que está causando bastante que hablar. Muchos dicen que con solamente haber visto ese libro ya lo han corregido, tanto históricamente como gramaticalmente. Y es algo bien interesante porque sin haber leído la tesis, estos personajes no tienen mucho que aportar. Y otra cosa es de que aún aquellos que han leído la tesis, aquellos académicos egresados de lugares, de instituciones acreditadas, no se han atrevido a decir que lo han refutado, que lo han corregido. Pero personajes en YouTube sí saben, quizás porque hablan bien, porque tienen bastante destreza para expresarse. Pero si en la academia los expertos no han podido, o quizás no se han dado el tiempo, pues no sabemos, pero no existe tal refutación de los expertos mundiales de que personas en YouTube estén opinando y diciendo de que ya ganaron el debate, o que ya corrigieron, o que ya lo refutaron, o que Ken Wilson ha quedado mal. Todo es puro para hacer clics. Porque he estado yo revisando las revistas indexadas y no he encontrado tal cosa. No he encontrado libro que lo ha refutado, no he encontrado artículo académico que lo ha refutado. Pero sí parece que muchos en YouTube lo pueden hacer. Y repito, personas que no tienen credenciales acreditadas y mucho menos saben estudiar la historia con metodología como la que se ha hecho para la tesis. Y el libro es como todos sabemos, quiero cerrar aquí, es una resumen de lo que él hizo. Y yo creo que querer refutar eso es muy bajo. Es muy bajo y no se va a poder hacer eso. Wilson y el resto de nosotros, bueno, al menos yo, no estamos diciendo de que el calvinismo es gnóstico, no estamos diciendo que el calvinismo es estoico, no estamos diciendo que el calvinismo sea maniqueo, pero como ustedes podrán ver en esta serie que he estado haciendo, que es la tercera hora, lo que estoy diciendo es de que hay, no solamente en el calvinismo, pero hay otros cristianos a través de los siglos que han sido influenciados por todas estas corrientes filosóficas, pero donde vemos más evidenciado estas influencias que vienen de San Agustín es en el calvinismo de hoy. Y quizás en el calvinismo que muchos ahora en las redes están profesando, porque todos los que están ahorita defendiendo supuestamente el calvinismo, ninguno, o quizás 2 de los 50, se congrega en una iglesia calvinista. A mí me impacta que aún metodistas están defendiendo esto, que dicen que son calvinistas. Cada quien tiene derecho a creer, pero me impacta todo esto a mí. Pero eso es lo que quiero dejar bien claro, de que por más que porfíen que ellos han destruido, que igual como es el libro que dice, destruyendo ¿cómo se llama? El fundamento de la una práctica de Pablo, y es el libro que yo sepa tampoco ha sido comentado en revistas indexadas, etc. Entonces, títulos de libros, títulos de videos son para dar la impresión de que se ha ganado el debate, mientras que los expertos mundiales ni se han pronunciado. Pero bueno, eso es lo que les quiero dejar bien claro. Yo no estoy tratando de rebatir, no estoy tratando de dar nada de eso. Como yo he estado haciendo, doy el tema, su proceso, cómo ha influenciado el cristianismo en general, y por último leo la sección del libro de Ken Wilson, del libro disponible en español, que habla acerca en este caso vamos a hablar del gnosticismo. En los otros casos hablamos del estoicismo, del neoplatonismo, y finalmente vamos a hablar del maniqueísmo. Así que aparte de que estamos hablando de este tema también, pero también espero que ustedes puedan aprender de qué se tratan estas cosas, estas líneas filosóficas, y también cómo es que influenciaron a cristianos
en los primeros siglos y hasta el día de hoy. Bueno, 5 minutos hablando. Bueno, introducción al gnosticismo, historia, personajes y creencias. El gnosticismo es un conjunto diverso de corrientes filosóficas y religiosas que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana, del siglo I al siglo III después de Cristo. Se caracteriza por su énfasis en el conocimiento espiritual, o sea, la gnosis, como el camino hacia la salvación. Aunque influyó en el cristianismo primitivo, fue declarado herético por la Iglesia debido a sus diferencias doctrinales fundamentales. Bueno, pasemos a la historia. Número 1. Orígenes. El gnosticismo probablemente surgió en contextos culturales helenísticos y orientales, combinando elementos de las religiones griega, persa y egipcia con el cristianismo y el judaísmo. Sus primeras manifestaciones coinciden con el surgimiento del cristianismo y se desarrollaron en paralelo, a menudo con movimientos independientes o sectas dentro del cristianismo primitivo. El apogeo del gnosticismo en el siglo II y siglo III. Alcanzó su mayor desarrollo durante los siglos I y III, cuando se diversificó en numerosas escuelas y tradiciones, cada una con sus propios textos y líderes. Los escritos gnósticos más conocidos provienen de la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, que contiene textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. Y sabíamos de la existencia de todo esto, solo que por medio de los que combatieron estas herejías, pero ahora ya los tenemos los textos en su totalidad. Bueno, al menos estos que se han mencionado y otros. Número 3. Declive, el siglo IV. A medida que el cristianismo ortodoxo se consolidó bajo el Imperio Romano, el gnosticismo fue combatido y suprimido como una herejía. Textos como Contra las herejías de Ireneo de Lyon refutaron las doctrinas gnósticas. Y aquí es donde una de las cosas que le dije, muchas de las cosas que sabíamos era porque personajes como Ireneo de Lyon habían refutado y habían citado a estas creencias. Renacimiento moderno. En el siglo XX, el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi permitió una reevaluación del gnosticismo, despertando un interés renovado por su filosofía y espiritualidad. Personajes claves. Número 1. Simón el Mago, siglo I. Considerado por algunos como el primer gnóstico según el relato bíblico de Hechos de los Apóstoles, desarrolló enseñanzas místicas que influenciaron corrientes posteriores. Número 2. Valentín, el año 100 al 160 después de Cristo. Uno de los más destacados maestros gnósticos, fundó una escuela influyente en Alejandría y Roma. Sus ideas combinaban mitología con una interpretación espiritual del cristianismo. Y aquí está la cosa de que muchos también pueden decir de que aquellos que interpretamos la escritura espiritualmente o en alegorías venimos de los gnósticos. Solo que recordemos que esto del Antiguo Testamento también viene esa clase de lectura. Basilides, del 117 al 138 después de Cristo, filósofo gnóstico de Alejandría que desarrolló un sistema complejo de emanaciones divinas, y esto lo vamos a ver después, y destacó la importancia del conocimiento secreto. 4. Marción, 85 al 160 después de Cristo. Aunque no era estrictamente gnóstico, sus enseñanzas, y era hijo de obispo, sus enseñanzas dualistas sobre la incompatibilidad entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento resonaron con ideas gnósticas. Número 5. Nag Hammadi, siglo IV. Aunque no es una persona, esta colección de textos revela la diversidad de las creencias gnósticas y amplió el conocimiento sobre el movimiento. Creencias fundamentales del gnosticismo. Número 1. El conocimiento o la gnosis. La salvación no proviene de la fe o las obras, sino de un conocimiento secreto y esotérico sobre la verdadera naturaleza del alma y su relación con lo divino. O sea que estos ya se fueron más allá, ¿va? No solamente por las obras, sino tampoco por la fe. Número 2. Dualismo radical. El universo es el resultado de un conflicto entre dos principios. El mundo espiritual, creado por el Dios verdadero, y el mundo material, gobernado por un Dios inferior, demiurgo, ese es el término que se le da, identificado a menudo con el Dios del Antiguo Testamento, porque Él creó todo lo material. El Dios verdadero y el demiurgo.
El Dios supremo o trascendente es inaccesible. El demiurgo es un ser imperfecto o malvado que creó el mundo físico como una prisión para las almas. La naturaleza del ser humano. Número 4. Los seres humanos contienen una chispa divina. Y se recuerdan ustedes de la Coca-Cola, la chispa de la vida. De ahí viene ese concepto. Los seres humanos contienen una chispa divina atrapada en cuerpos materiales. Esta chispa puede liberarse a través del conocimiento espiritual. Jesucristo, número 5, como revelador. En la mayoría de las corrientes gnósticas, Cristo es un ser divino enviado por el Dios Supremo, no por el Dios del Antiguo Testamento, sino por el Dios Supremo, no por el demiurgo, por el Dios Supremo para traer el conocimiento que libera las almas. Su papel es más de maestro que de redentor en el sentido tradicional cristiano. Y número 6, de un resumen de las principales doctrinas, el rechazo del mundo material. Se considera que el mundo físico es una corrupción, lo que lleva a muchos gnósticos a prácticas ascéticas o, en casos extremos, a la indiferencia hacia las normas éticas. Y aquí es donde vemos de que en Corintios, por ejemplo, la gente pecaba, pero decía, no hay problema porque el cuerpo es irrelevante. Y lo que muchos también han mencionado acerca de la resurrección, que si vamos a ir al baño o no, porque ven que eso es malo, dado que cuando Dios nos creó teníamos esa facultad, y la tenemos aún para sobrevivir, para poder digerir nuestros alimentos, y lo ven como malo, y que un cuerpo resucitado ya no tiene que hacer eso porque ya no va a comer, supuestamente, no sé. Entonces, eso es una influencia gnóstica que muchos no se han fijado de eso. El legado del gnosticismo. El gnosticismo fue declarado herético por el cristianismo ortodoxo, pero dejó una huella significativa en la historia de la espiritualidad y la filosofía. Su énfasis en el conocimiento interno influyó en tradiciones místicas posteriores y su dualismo inspiró movimientos como el maniqueísmo, por eso lo vamos a dejar de último, el maniqueísmo. En tiempos modernos ha sido redescubierto como una fuente de exploración espiritual alternativa. El gnosticismo tuvo una influencia significativa en el desarrollo temprano del cristianismo, aunque esta relación fue marcada por la tensión y el conflicto. Muchas doctrinas y prácticas cristianas se formaron en respuesta al gnosticismo y algunos elementos gnósticos llegaron a integrarse, aunque de manera transformada, en el pensamiento cristiano. A continuación, se detallan las principales áreas de influencia del gnosticismo en el cristianismo. Número 1. Desarrollo en la ortodoxia cristiana. El enfrentamiento con el gnosticismo obligó a los primeros líderes cristianos a definir y sistematizar sus doctrinas claves. Esto incluyó la naturaleza de Dios. Los gnósticos diferenciaban entre el Dios supremo y el demiurgo, el creador del mundo material, lo que llevó a los teólogos cristianos a reafirmar la unidad y bondad de Dios como creador de todo. Y esto aún lo estamos haciendo, como el ejemplo que dije acerca de ir al baño. La creación. Contra la visión gnóstica de que el mundo material era corrupto, los cristianos declararon que la creación es buena, basada en el relato del Génesis. Y cuando Dios hacía algo, decía, y vio Dios que era bueno. Y por eso también en el credo dice, creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Por eso es que el credo está combatiendo a los gnósticos. La salvación y Jesucristo. Mientras que los gnósticos enfatizaban la gnosis, conocimiento secreto, como medio de salvación, el cristianismo enfatizó la fe en Cristo como redentor universal. Un ejemplo de eso es Ireneo de Lyon, escribió contra herejías, como lo mencionamos anteriormente, donde refutó sistemáticamente las enseñanzas gnósticas y defendió la fe cristiana ortodoxa. Un segundo campo de que se combatió el gnosticismo es en la cristología. Cristo como redentor. Los gnósticos veían a Jesús principalmente como un revelador divino, enviado para impartir conocimiento secreto en lugar de un redentor que sufrió y murió por los pecados de la humanidad. Esto llevó a los cristianos a insistir en la plena humanidad y divinidad de Cristo. Docetismo. Algunas corrientes gnósticas argumentaban que Cristo no tenía un cuerpo físico real, sino un aparente, eso se dice dokeo en griego, por eso es docetismo.
Esta idea fue combatida en los credos cristianos que afirmaron la encarnación real de Jesús. Nació y murió en el credo y por eso es que nosotros lo aceptamos también. Número 3, ascetismo y dualismo ético. Influencia ascética. El rechazo gnóstico del mundo material influyó en algunas prácticas ascéticas dentro del cristianismo, como el celibato, el ayuno y la renuncia a bienes materiales. O sea que, por eso les digo, en esta serie yo no he querido simplemente concentrarme en la influencia que ha tenido sobre San Agustín todas estas corrientes filosóficas y por eso la tiene sobre el calvinismo, sino que estamos ya mencionando otras prácticas, otras influencias. Respuesta cristiana al dualismo. El gnosticismo veía la materia como inherentemente mala, mientras que el cristianismo desarrolló una visión equilibrada. Aunque el mundo está caído, puede ser redimido por Dios. Número 4. Literatura y teología mística. Algunas ideas gnósticas, especialmente aquellas relacionadas con la unión espiritual con Dios y la trascendencia, dejaron una huella en la mística cristiana. Aunque los místicos cristianos rechazaron el elitismo del gnosticismo, porque solo una élite podía saber la gnosis, la gnosis secreta, adoptaron conceptos como el conocimiento de Dios a través de la contemplación. Figuras como San Juan de la Cruz, que ya lo mencioné anteriormente, y Santa Teresa de Ávila, enfatizaron una experiencia directa de Dios, aunque a través de la gracia y no del conocimiento secreto. Oiga bien, aunque a través de la gracia, ¿verdad? Y no del conocimiento secreto. Con mucha gente, y aquí es mi crítica, de que cuando dicen, conocí las doctrinas de la gracia, no debe ser un conocimiento que solamente está para los elegidos, para una élite. Ahí están los paralelos. 5. El canon de las escrituras. Selección del canon bíblico. La proliferación de textos gnósticos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María motivó a la Iglesia a definir el canon bíblico oficial, excluyendo los escritos considerados gnósticos. El ejemplo de esto está en que Marción fue el primero que recopiló el Evangelio de Lucas con algunas cartas de Pablo depuradas. Ya tenía crítica textual, como alguien por ahí que dice que es experto de la historia crítica textual. Entonces, esto siempre lo hemos tenido con nosotros. Los gnósticos tenían su propio canon, aunque Marción no era gnóstico totalmente, pero para ahí tendía esa práctica de tener su canon, de tener sus libros. Entonces la Iglesia rechazó eso y la respuesta que tuvo es que ya dijo que había un canon, que lo que tenemos en el Nuevo Testamento. 6. Doctrina del alma y la escatología, naturaleza del alma. Los gnósticos creían que el alma humana contenía una chispa divina atrapada en el cuerpo material. Esta idea influyó en algunas interpretaciones cristianas tempranas sobre el alma y su relación con el cuerpo. Rechazo del platonismo extremo. Aunque el cristianismo primitivo adoptó ideas platónicas, como la inmortalidad del alma, rechazó la idea de que el cuerpo fuera un mal necesario, insistiendo en la resurrección corporal. Y número 7. Persistencia de elementos gnósticos. Aunque condenado como herejía, el gnosticismo influyó en movimientos posteriores, como el maniqueísmo, el catarismo medieval y algunas corrientes esotéricas y místicas de la historia cristiana. Por eso mucha gente dice, ¿por qué yo los cátaros no me los trago? Y yo les digo, bueno, que tenían cosas gnósticas. Conclusión acerca de todo esto. El gnosticismo, aunque rechazado por la Iglesia como herético, tuvo un impacto profundo en la formación de la teología cristiana. Sirvió como un catalizador que obligó a los primeros cristianos a definir con mayor precisión. Y aquí está la cosa, siempre con mayor precisión. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de la Teótocos y hablamos de nestoranismo, eso es algo que yo hice bastante énfasis, hablar con términos más precisos, no solo hablar por hablar, no solo porque María no es madre de Dios. Ok, si no es madre de Dios, entonces Jesús, ¿qué es? Entonces, todo eso, y eso es filosofía también. La filosofía lo que lo hace uno es aprender a pensar las repercusiones de lo que uno está diciendo. Y mucha gente cree que eso es malo. No entiendo por qué.
Sirvió como un catalizador que obligó a los primeros cristianos a definir con mayor precisión sus creencias y a establecer los fundamentos de la fe ortodoxa. Aunque el cristianismo se distanció de las ideas gnósticas principales, algunas de sus inquietudes espirituales, como el deseo de conocimiento divino y la trascendencia, encontraron expresión en formas transformadas dentro de la tradición cristiana. Bueno, entonces, ¿qué dice Ken Wilson acerca de todo esto? Vamos a ver. Y van a ver el número de páginas que estoy leyendo, lo van a ver en las notas del video. Gnosticismo en San Agustín. Existe un elemento esencial que identifica una idea como gnóstica. Ese elemento es la creencia de que un dios rival malo creó este cosmos malo, compuesto de materia física. Los gnósticos eran dualistas cósmicos, lo cual significa que todo aquello que está hecho de materia física es malo y todo lo que no es físico, o sea, espiritual, es bueno. Los humanos nacen malos porque poseen un cuerpo físico y esto es lo que pasa, y aquí es donde empiezan los paralelos, porque el pecado original, recordemos que Oriente no cree eso, los ortodoxos no creen esto, en el pecado original. Y eso es una de las críticas que se les hace, yo creo que lo mencioné o lo he dicho en plática, de aquellos que defienden el derecho de los niños no nacidos y ya después ya no los defienden cuando una vez que nacen. ¿Por qué? Porque San Agustín, eso es lo que decía, lo que también hace eco Paul Washer, de que los niños ya cuando nacen y cuando están llorando porque son egoístas, porque si pudieran matar a la mamá la matarían, o sea que ya tienen pecado, por lo tanto se les trata diferente a aquellos que no han nacido, pero eso es algo porque ya sale con cuerpo físico, ya está formado, ya está respirando aire, entonces son malos, nacen malos porque poseen un cuerpo físico. El calvinismo no lo dice tan claro, pero aquellos que han oído las prédicas de Paul Washer lo pueden confirmar lo que estoy diciendo. Por lo tanto, los humanos están condenados al nacer. Condenación solo por nacer. Y eso es una de las cosas que Ruby Rosado ha dicho, por ejemplo, que cómo es que uno es porque un calvinista le ha dicho eso, que están condenados por nacer. Entonces, esta forma de ver es gnóstica. O sea que muchos calvinistas que dicen que, y me acuerdo que el que le dijo eso a Ruby, a mí me critica que yo no comprendo nada. Bueno, él tiene más ideas gnósticas y es otro también que dice que ha refutado el libro. Valentín el gnóstico enseñaba que Dios ofrece el mensaje de salvación a todos los humanos por igual. No obstante, Dios solo da a los elegidos predeterminados el poder de aceptar esa invitación. Este Dios gnóstico unilateralmente restablece el raciocinio correcto a la voluntad humana indefensa y corrupta, dándole un don a la mente. Y ahí está, si usted compra el libro van a estar las citas. Cuando la gracia divina implanta dicha semilla espiritual, entonces el nuevo libre albedrío, que por libre elección se ve compelido hacia la salvación de los elegidos. El erudito Gilles Kispel explica este concepto gnóstico valentiniano, que los escogidos, aquellos predestinados a no caer en la necedad, están apartados de la mayor parte de la humanidad, que sí tiene una naturaleza maldita y malvada. Todas las obras están predestinadas. La disciplina y la abstenencia no consiguen nada. Y los escogidos son salvos por medio del conocimiento de qué son salvos. Y por eso es que también es otro video que voy a hacer con respecto a lo que Washer hace, que le pregunta ¿cómo puedo saber que soy salvo? Bueno, pero que vaya a llorar y a llorar y a llorar. No es por creer, sino que tienen que sentir la voz de Dios que les hable y que conozcan ellos que son salvos. Y ya no es salvación por fe, sino es salvación por convencerse uno mismo. Vemos ahí las cosas gnósticas. Vemos y ahora comprendan, hermanos y hermanas, porque yo rechazo todo lo que ellos enseñan. Por eso no me gusta. Y esta gente ha ido a estudiar y ellos saben. A uno le enseñan todo esto en el Southern Baptist, por ejemplo, más aquellos que estudiaron en inglés. Tienen acceso a los libros. Bueno, en fin. Los Hulikoi, las personas de materia terrenal, por el contrario, están irremediablemente condenados desde que nacen. Cuando los gnósticos aseveraron que Faraón tenía una naturaleza arruinada, incapaz de ser salva, Orígenes reaccionó con su famosa refutación, Principio 3.1.8, defendiendo la libre elección ante este concepto gnóstico de la predeterminación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos, o PDU
DEI. Esto es algo que Wilson ha acuñado. Lo vuelvo a repetir. Predeterminación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. La biblioteca de Nag Hammadi contiene varios textos gnósticos que describen dicho mandato divino de salvación o de la prerrogativa exclusiva que tiene Dios de salvar solo a algunos. Y recordemos que esto no estaba predicho por medio de Abraham, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces pero aquí ya se está poniendo que no, que solamente son unos cuantos. Le toca al hombre que ama a Dios suplicarle a Dios que salve a todos. Sentencia de Sexto, Pitágoras 373-374 páginas. Cuando el Dios gnóstico da o obliga o fuerza lo que manda, entonces puede mandar cualquier cosa que quiera. Los humanos obedecerán sin falta. Preséntanos un mandamiento para que te podamos ver, para que podamos ser salvos. Conocimiento de ti, esta es la salvación de todos nosotros. Danos un mandamiento. Este es algo, se está citando algo. Cuando tú nos mandas, hemos sido salvados. Las tres estelas de Set, 125, la enseñanza Silvano, página 114-115. Solo porque el Dios Supremo en un momento determinado, en su infinita misericordia e inescrutable voluntad, decide volverse hacia aquel candidato agnóstico, solo entonces puede este verdaderamente convertirse. El Dios gnóstico tiene que regenerar a una persona antes de que esa persona sea capaz de creer. Oiga, una vez más, la regeneración y todo eso. Gracia previniente, ¿verdad? Otra característica del gnosticismo: enseña simultáneamente tanto el libre albedrío como la gracia forzada, la gracia irresistible. Desgraciadamente, solo se les da a los elegidos un libre albedrío curado para poder aceptar esta salvación ofrecida a todos, pero ofrecida de manera desigual. Hipólito, Herejías, Heresis 5.14.1. Los filósofos fueran judíos, cristianos o paganos, todos denunciaban con unanimidad el concepto gnóstico de la predeterminación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. Porque esta filosofía les robaba a los seres humanos su libertad de escoger, su autodeterminación y eliminaba la oportunidad universal de salvación. O sea que filósofos, judíos, cristianos o paganos rechazaban esto. Ireneo de Lyon, por el año 180, argumentó en contra del determinismo gnóstico, comparándolo con el determinismo estoico, en contra de herejías. Ahí están las notas, si usted compra el libro. Clemente de Alejandría refutó a los seguidores de Basilides, el gnóstico, que afirmaban de que la fe en sí misma era un don de Dios. Así como muchos, Efesios 1 y Efesios 2. Y que algunas personas eran incapaces de creer porque no habían recibido ese don de fe natural. Clemente afirmaba que los gnósticos usaban las escrituras, como Romanos 11, para probar su filosofía determinista. Chadwick, y que dicho sea de paso, está aquí está Chadwick, aquí hay dos libros, bueno, aquí está este de Chadwick, este es de una introducción a la solo lo quiero mostrar ahorita porque es importante, creo yo. Este libro es bien de los que me dieron del principio para estudiar la iglesia primitiva. Este es un clásico. Chadwick fue historiador por excelencia de la iglesia. Así es como resumió la reacción de la cristiandad en sus primeros siglos hacia el gnosticismo. Pues al rechazar el camino gnóstico, por ende, los cristianos rechazaron como adulterada y corrupta y no auténtica cualquier teología de revelación pura que enseñara que la salvación hubiera llegado a ser mediante la predestinación arbitraria de los escogidos y la depravación total de los perdidos, y que no posee criterio alguno de juicio racional. Bueno, mis amigos, esta es la tercera entrega con respecto a las filosofías que influyeron a San Agustín y que por ende terminan influyendo también el calvinismo agustiniano. Si a usted le ha gustado esta serie, le está gustando, por favor, denme un like, comparta, comente.
También vea las notas del video donde podrá encontrarme, donde podrá comunicarse conmigo, como también cómo poderme ayudar por medio de PayPal o por medio de Patreon. Y también se puede hacer miembro de este canal aquí en YouTube. La diferencia es porque hay tres formas de ayudarme. Porque PayPal, usted me puede mandar un monto una vez o puede hacerlo por meses, pero usualmente lo hacen por una vez, de vez en cuando. Patreon sí requiere de que usted se comprometa con 2 o 5 o 10 dólares al mes y cobra muy poco cuando traspasa el dinero a mí. Mientras que aquí en YouTube, si se hace miembro del canal, 5, 10 o 15 dólares al mes, YouTube se queda con el 30% de lo que me dan. Pero hay gente que prefiere dar por YouTube y hay gente que prefiere dar por Patreon y hay gente que prefiere quedar por PayPal. Así que si usted me quiere ayudar con eso para hacer más libros, la tesis de Wilson Mursives, que me escribió que ya viene en camino, son caritas. Me costó como 230 dólares australianos. Así que salen caras las cosas. Pero si usted me quiere ayudar, hágase miembro, suscríbase a este canal. También eso ayuda para que el algoritmo entienda de que hay gente interesada en este tipo de temas. Como también deme un like. Eso ayuda grandemente. También está la opción de poder ayudar también después ya estando esto ya grabado y publicado. ¿Por qué estoy hablando de dinero, hermanos? Porque es fin de año y el otro año tengo proyectos y necesito comprarme unos cuantos libros para poder enseñar a ustedes. El otro año quiero hacer una serie de temas del Nuevo Testamento, los temas que están pegando en el Nuevo Testamento, y también ha salido recién el libro también de los temas que están dando lugar en el Antiguo Testamento. Así que si usted quiere estar al día de esto, me puede ayudar monetariamente, pero también dando un like va a ayudar, y compartiendo estos videos. Y también, para terminar, quisiera decir, esto no es una guerra contra el calvinismo, sino que por mucho tiempo el calvinismo ha declarado a todos los otros expresiones cristianas como pelagianas o semipelagianas. Muchos de los que se llaman calvinistas ahora en el mundo de habla hispana no lo son, pero también no se dan cuenta de que cuando condenan muchas cosas, también está condenando al luteranismo. Muchos de ellos creen erróneamente que el luteranismo tiene 5 solas, y no, el luteranismo solo tiene 3 solas. Y el luteranismo no tienen comunión con ellos porque ellos no creen en la presencia real, mientras que el luteranismo es como el catolicismo, que creen en la presencia real. Y muchos, casi todos, el 95%, 99%, todos aquellos que están yéndose en contra de lo que Ken Wilson escribió y que también dicen ser reformados, no bautizan niños, no tienen obispos, no se congregan en una iglesia presbiteriana o reformada. Es bien tremendo todo esto que está pasando en este mundo ahora. Es algo inaudito 50 años atrás, pero eso es resultado de las redes sociales, que pueden hacer que una persona con una cámara como yo, aquí con un teléfono, con un micrófono, pueda empezar a hablar y declararme que soy cualquier cosa, aunque no lo practique, aunque no asista a una iglesia así, etcétera, 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 solo porque en soteriología o en la creencia o en la doctrina de la salvación se va un poco calvinismo, se creen ya calvinistas. Es como decir yo que porque tengo 30 y... ¿Cuántos años tengo yo de estar aquí? 34 años de estar viviendo aquí en Australia. Por lo tanto, yo dejé de ser hace tiempo de mi país, de El Salvador, digamos, y ahora solamente soy australiano. No, las cosas no trabajan así. Yo voy a ser salvadoreño, mi color, mi hablado me delatan de dónde soy. Bueno, mis hermanos, así que el próximo será sobre el maniqueísmo. Vamos a seguir el mismo formato, la historia del maniqueísmo, personajes principales, creencias principales, cómo influyó en el cristianismo. Como vemos en toda esta serie, estoy haciendo mención de otros cristianos, de otras corrientes también que han sido influenciadas por esto. Y finalmente leemos la parte relevante del libro de Ken Wilson, que habla de estos movimientos filosóficos. Una vez más, denme un like, comparta, comente y apoye también. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.